Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino a Qatar 2022. El día de hoy hablaremos sobre un país que ha cambiado las reglas del juego tanto en lo deportivo como en lo arquitectónico, pues ha moldeado estas reglas y las diferentes estructuras para encontrar su identidad propia. Hoy hablaremos sobre Australia. La selección de fútbol de Australia, también conocida como los Socceroos, es un equipo representativo de este país para la práctica del fútbol. La selección está dirigida por la Federación de Fútbol de Australia y está afiliada a la Confederación Asiática de Fútbol. Conocidos como los Socceroos, término que mezcla la palabra en inglés de soccer y kangaroo, que en español sería algo así como los canguros del fútbol. Esta es una nación que ha clasificado a 6 copas mundiales, en 1974 y 2006, ambas realizadas en Alemania, en el del 2010 en Sudáfrica, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y 2022 en Qatar. La selección de Australia disputará en Qatar la sexta Copa del Mundo de su historia y la quinta consecutiva. En este siglo se han convertido en un participante habitual y su presencia ya es una costumbre, como la de sus rivales del continente de Corea del Sur y Japón. Su debut se daría en Alemania en 1974 y pasarían 32 años de que la selección australiana no calificaría a ninguna Copa del Mundo, y entonces se dio una reivindicación, porque cambiaron de la Confederación de Oceanía a formar parte a la de Asia con la finalidad de mejorar su nivel de competitividad, además de tener una mejor accesibilidad para la Copa, ya que en la Confederación Asiática se ofrecen más boletos o más cupos que en la Confederación de Oceanía, donde únicamente se ofrece medio boleto. Su mejor actuación fue en su retorno en Alemania 2006, cuando superó la fase de grupos y compitió contra el futuro campeón Italia, que le ganaría en octavos de final. Aunque Australia es un país con una amplia cultura deportiva, el fútbol se ha mantenido en un lugar secundario frente a otros deportes como por ejemplo el rugby o el fútbol australiano. Muchos jugadores han preferido emigrar e integrarse a escuadras de países de origen familiar, como lo son Inglaterra o Croacia. Esto debido a que en su país natal, pues ellos no hayan posibilidades para desarrollarse profesionalmente en un nivel competitivo. Los australianos clasificaron esta justa mundialista tras eliminar primero a los Emiratos Árabes Unidos y posteriormente en penales a nuestros amigos peruanos. Australia es una selección de fútbol que busca consolidarse tanto en su confederación como en el radar internacional. Para este mundial, irá en busca de imitar aquella campaña histórica donde pasaron a los octavos de final. Esperemos que sea una buena participación para nuestros amigos los canguros, pero mejor pasemos a hablar de su bonita y majestuosa historia arquitectónica. La arquitectura australiana generalmente ha sido consistente con las tendencias arquitectónicas en el mundo occidental. Eso sí, con algunas adaptaciones especiales para compensar los factores tanto climáticos como los culturales distintivos de esta nación. Los australianos indígenas produjeron una amplia gama de estructuras y lugares antes de la colonización, y estos practicantes contemporáneos están activos en una amplia gama de campos de entornos construidos. La arquitectura tradicional o vernácula de los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres en Australia varió para satisfacer el estilo de vida, la organización social, el tamaño de la familia, las necesidades culturales y climáticas y también los recursos disponibles para cada una de las comunidades. Los tipos de formas variaron, desde armazones de cúpulas hechos de caña a través de estructuras en forma de arco revestidas, hasta refugios triangulares y de trípode de estructuras alargadas en forma de huevo, a base de piedra y con un marco de madera, hasta tener incluso construcciones de postes y plataformas. Las estructuras de los campamentos base de manera anual ya eran casas abovedadas en las selvas tropicales de Queensland y Tasmania o casas de piedra en el sureste de Australia. A menudo se diseñaron para que las usaran durante muchos años los mismos grupos familiares, y estos diferentes tipos de idiomas tenían diferentes nombres para las estructuras. Por ejemplo,
Humpy, Gunya, Gundi, Widya, Gurli o bueno, es un ejemplo de esta variación que tenían en cuanto a nombrar estos grupos o estructuras. El tiempo pasaría para los indígenas y llegarían la época de las colonias. En este caso sería una colonia británica. Por lo tanto, la construcción y la arquitectura estaría fuertemente influenciado por lo británico. Sin embargo, no contaban que factores externos, como por ejemplo el clima de Australia, tuviera tanto impacto para cambiar estos diseños. Tanto así que las tendencias del siglo XX tuvieron que cambiarse y readaptarse para que se pudieran adaptar a esta zona y a esta área. Entonces, esto hizo que los diseños británicos y estilos británicos cambiaran tanto que ahora tuvieran una identidad diferente, haciendo que pasaran a ser identidad australiana. Como colonia británica, los primeros edificios europeos se derivaron de la moda europea de la época, como en la mayoría de los colonistas, donde desde Inglaterra los primeros edificios reflejaban las ideas en las iglesias y monasterios. La arquitectura georgiana se ve primero en los edificios gubernamentales y en la casa de los ricos. El arquitecto Francis Greenway, que aparece en el billete de $10 australianos, diseñó los primeros edificios en estilo georgiano. Otro estilo europeo que se ganó el favor en la Australia del siglo XIX, particularmente en las iglesias, fue la arquitectura neogótica. Aquí se encuentran arcos puntiagudos, torreones, almenas y ornamentos góticos en bancos, oficinas de seguros, edificios universitarios y viviendas. Ahora movámonos a otra época, pues con la fiebre del oro australiano, los edificios principales de mediados del siglo XIX, principalmente en Melbourne y Sydney, y en menor medida en capitales regionales como en Ballarat y Bendigo, se construyeron al estilo de la arquitectura victoriana. Desde aproximadamente 1850 hasta más o menos 1893, la arquitectura italiana también fue muy popular aquí, ya que permitió mayores muestras de prosperidad a través de elementos decorativos ricos y ornamentados, como el trabajo de encaje de hierro fundido y los techos de pizarra. Ya si nos vamos un poco a finales del siglo, algunos arquitectos llevaron el estilo al extremo. Los edificios se sobrecargaron con exceso de balaustradas, de columnas, entradas exageradas y otras lujosas decoraciones. Un punto importante en la arquitectura de esta nación fue cuando nació el llamado estilo arquitectónico de la Federación, el cual llamaba a los australianos a tener un estilo propio. Esto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Después llegó el llamado estilo moderno, el cual llamó también a los australianos a desechar todo lo que tenía que ver con el historicismo a principios del siglo XXI y finales del siglo XX. Alguien especial de mencionar es Walter Burley Griffin, que fue un arquitecto y paisajista estadounidense que, junto con la arquitecta, que también es importante, Marion Mahoney Griffin, desempeñó un papel clave en el diseño de Canberra, la capital de Australia. Un legado de su arquitectura única permanece en un pequeño número de edificios de Melbourne y el suburbio de Castle Craig de Sydney. Una de las introducciones locales más importantes a la arquitectura australiana fue la terraza. A medida de que los pastores ocuparon la tierra y construyeron viviendas sólidas de un solo piso, la adición de estas terrazas resultó popular, ya que proporcionaban sombra y se veían muy atractivas. A menudo se integraron en la simetría de las casas de estilo georgiano. Como en otras partes del mundo, los factores sociopolíticos han jugado un papel importante en la configuración de la arquitectura de su nación, y Australia no es la excepción. A principios del siglo XX, las ciudades de Australia habían establecido límites de altura de construcción. Por lo general eran 150 pies, o lo equivalente a 45 metros, lo que obstaculizó el desarrollo de rascacielos de estilo estadounidense, hasta que por fin se levantaron los límites a finales de la década de 1950. Asimismo, la noción popular del sueño australiano, en el que las familias buscaban poseer las casas independientes con patios traseros, significó que las viviendas de alta densidad eran raras en Australia hasta finales del siglo XX. El diseño de viviendas en Australia después de la Segunda Guerra Mundial, que fue realizado principalmente por constructores, ha sido descrito como deficiente desde el punto de vista estético y medioambiental. Aquí entraría un conflicto en la nación, pues se plantearía la preocupación significativa durante la década de 1960, con prohibiciones verdes y preocupaciones patrimoniales que respondieron a la destrucción de edificios antiguos y con el auge de los rascacielos, principalmente en Sydney y Melbourne. Estas restricciones afectaron otras ciudades importantes como Adelaida, Perth y Brisbane. Las prohibiciones verdes ayudaron a evitar que los edificios históricos del siglo XVIII en The Rocks, que es un suburbio turístico de Australia, fueran demolidos para dar paso a torres de oficinas
e impidieron que el Real Jardín Botánico se convirtiera en un aparcamiento para la ópera de Sydney. Sería en Melbourne donde se libró una batalla para preservar el suburbio de Carlton Victoria de la recuperación de barrios marginales para viviendas públicas, mientras que la gentrificación jugó un papel importante en la salvación de este suburbio. En el centro de la ciudad de Melbourne, la destrucción fue particularmente profunda, y aquí hay que mencionar a alguien especial, William de Grecker. Era una empresa de demolición operada y de propiedad familiar que operó desde 1892 hasta 1992, haciéndose muy conocida durante las décadas de los 50, los 70 y los 80, cuando había carteles por toda la ciudad que decían "William the Wrecker is here". Este apareció en muchos de los grandes edificios de la época victoriana de Marvelous Melbourne. Una de las pérdidas más lamentadas en este suburbio de Melbourne fue el Federal Coffee Palace en Collins Street y el APA Building. Como dato curioso de este último, está inspirado en los primeros rascacielos de Chicago. Gran parte de la destrucción ocurrió después de que el estilo del modernismo internacional llegara a Australia, lo que hizo que fueran particularmente conscientes de la arquitectura victoriana que sentían anticuada. En el siglo XXI, muchos arquitectos australianos han adoptado un enfoque más vanguardista del diseño y han surgido muchos edificios que son verdaderamente únicos y que reflejan la cultura y los valores de Australia. Como resultado, muchas prácticas australianas están comenzando a expandir su influencia en el extranjero en lugar de lo contrario, como solía ser el caso en la antigüedad. Melbourne es vista como la ciudad de la vanguardia de las ideas de diseño. Sydney se está enfocando en el enfoque humanista que tiene hacia el minimalismo, y la arquitectura de Queensland está interesada en las habitaciones al aire libre y el filtrado de la luz. Además, una mayor apreciación por la arquitectura histórica de Australia ha llevado a una mayor protección del patrimonio para muchos edificios de las ciudades de Australia. Aunque no todos los edificios están protegidos, algunos permiten el facadismo, que es la práctica arquitectónica y de construcción en la que la fachada de un edificio se diseña o se construye por separado del resto del edificio. O en esta ocasión, el facadismo es cuando se conserva la fachada solamente del edificio y se construye un nuevo edificio detrás o alrededor de esta fachada. Como ya se dieron cuenta, aquí en Australia llegaron diferentes estilos arquitectónicos, visiones, ideas, formas, pero a diferencia de otras naciones, aquí en este país, lo que pasó fue diferente, pues la arquitectura se adaptó al clima que se tenía, a las condiciones, al tipo de vivienda, y esto con la finalidad de hacer una arquitectura que se sintiera más en casa. Una vez que hemos recorrido la historia arquitectónica de Australia, vámonos con sus edificios y monumentos más representativos. El primero, como no podía faltar, es la Ópera Sydney, situada en la ciudad de Sydney, en Australia. Es uno de los edificios más famosos y distintivos del siglo XX. Declarada en 2007 Patrimonio de la Humanidad, fue diseñado por el arquitecto danés Jørgen Utzon en 1957 e inaugurado el 20 de octubre de 1973. En el edificio se realizan obras de teatro, ballet, ópera o producciones musicales. Es sede de la Compañía de Ópera de Australia, la Compañía de Teatro de Sydney y la Orquesta Sinfónica de Sydney. La Casa de la Ópera de Sydney es una construcción expresionista y con un diseño radicalmente innovador, conformado por una serie de grandes conchas prefabricadas, cada una tomando la misma semiesfera que forman los tejados de la estructura. El Teatro de la Ópera cubre 1.8 hectáreas, o sea más o menos 4.5 acres, y tiene 185 metros de largo y alrededor de 120 metros de ancho. Se apoya en 580 pilares hundidos hasta la profundidad de 25 metros bajo el nivel del mar. Su fuente de alimentación tiene una capacidad equivalente al consumo eléctrico de una ciudad de 25.000 personas. Aunque la estructura de los tejados de la Casa de Ópera Sydney se le denomina comúnmente como cáscaras, estas de hecho no lo son en un sentido arquitectónico, ya que están formadas de paneles prefabricados de hormigón, los cuales se apoyan en costillas prefabricadas del mismo material. Las cáscaras están recubiertas con 1 millón de azulejos de colores blancos brillantes y crema mate, formando un tenue patrón en V invertida, aunque vistas desde la distancia parece de color blanco uniforme. Los dos grupos mayores de bóvedas que conforman el techo del teatro pertenecen cada uno al salón de conciertos y al teatro de ópera. Los otros salones tienen como techo las agrupaciones de las bóvedas más pequeñas.
La escala de las cáscaras fue elegida para reflejar las necesidades de altura en el interior, con espacios bajos en la entrada que se elevan sobre las zonas de los asientos hasta llegar a las altas torres de cenas. El interior del edificio está construido en granito rosa extraído de la región de Tarana, madera y contrachapado que proviene de Nueva Gales del Sur. La segunda parada es la Q1 Tower. Es un rascacielos de 322.5 metros y 78 plantas situados en el Surfer Paradise Gold Coast en Australia. Cuando se completó, fue el edificio residente más alto del mundo. Posteriormente lo superaron en Dubai, pero ya sabemos que ellos están loquitos y esa es otra historia. En la actualidad es el octavo edificio residencial más alto del mundo. Q1 es el edificio más alto de Australia, incluyendo su aguja, y la segunda estructura autoportante más alta del hemisferio sur después de la Sky Tower en Nueva Zelanda. Este emblemático edificio fue reconocido como uno de los iconos de Queensland durante la celebración del 50 aniversario del estado. El Q1 ha sido identificado como un potencial objetivo terrorista de la región. Durante un corto periodo, un apartamento del edificio fue comprado por un restaurante japonés por nada más y nada menos que $9 millones y fue la propiedad más cara comprada en Queensland. Rialto Towers es un rascacielos situado en el 525 de Collins Street en Melbourne, en Australia. Es el segundo edificio de hormigón armado más alto del mundo y el edificio de oficinas más alto del hemisferio sur. Rialto Towers contuvo la primera plataforma de observación pública en un rascacielos de Melbourne, que operó entre 1994 y 2009. Y por último, el Aurora Palace, que es el nombre común de la torre de oficinas y edificio residencial diseñado por Renzo Piano. Situado en Macquarie Street en Sydney, Australia, su nombre oficial es RBS Tower. La estructura de 41 plantas tiene una altura de 218 metros hasta la parte superior de la aguja y 188 hasta la azotea. El edificio tiene una forma geométrica extraña, donde ningún panel es paralelo a ninguna cuadrícula. La fachada este se engancha ligeramente desde su base, alcanzando la anchura máxima en las plantas superiores. La forma curvada y retorcida de la fachada este pretende corresponder parcialmente con la ópera de Sydney y representar el sublime ambiente marino del puerto. El muro de cortina exterior de cristal se extiende más allá de la estructura principal para crear una ilusión de independencia. Así pues, llegamos al final de este video de Camino a Qatar 2022 Australia, donde vimos un poco de la historia de Australia en los mundiales y cómo es que cambió de federación para poder competir en el más alto nivel. Además, también vimos cómo es que agarró la arquitectura de otras naciones y la revolucionó a su estilo, para finalmente terminar con unos monumentos emblemáticos de esta nación. También, si crees que nos faltó algo, no olvides dejarlo aquí abajo en la cajita de descripción para que ya sea Alex o yo lo estemos leyendo y te estemos respondiendo, ya sea ahí en los comentarios o en cualquier otro video. Tampoco olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de nada de lo que estamos haciendo. Y ya por último, no olvides que aquí abajito están todas las redes sociales de Aga, así como las de todo el equipo. Yo soy Alex, en nombre de Sebas te doy las gracias por acompañarnos en un video más. Nos vemos en la próxima.